Eskerrik asko, Alfonso. Bueno, a continuación una evaluación en cuanto al programa que teníamos. Teníamos previsto la presencia de Esperanza Morales, la responsable de salud laboral del sindicato UGT de Euskadi, pero no ha podido venir por circunstancias ajenas a su interés y en sustitución pues ha venido un compañero de ella, Antonio González. Antonio González, aurrera. Buenos días. En 10 minutos no tengo tiempo ni para agradecimientos, o sea que voy al grano. Vamos a ver, lo tengo muy fácil. La tentación como sindicalista sería meterme con los patronos, con la patronal, con el empresario, con la inspección, con Osalan, con los servicios de prevención, pero vamos a hacer sindicalismo del bueno. Y el sindicalismo del bueno es que nos tiene que llevar a hacer un ejercicio de autocrítica, de responsabilidad y de cuestionar o ver qué ha sido la actuación de los sindicatos o de mi sindicato en este tipo de riesgos psicosociales que hoy estamos hablando de estrés, pero como han comentado los compañeros, esto ya viene dándose bajo otras formas como el acoso y demás. Las jornadas, estas jornadas desde luego se aprende muchísimo, vemos todo datos, vemos cifras, poniendo el símil de la crisis. Está muy bien que la macroeconomía las cifras vayan funcionando, pero vamos a bajar un poquito a la economía doméstica, a lo que pasa en el puesto de trabajo, porque mientras nosotros estamos decidiendo qué método es el mejor para evaluar o no el daño, hay personas que tenemos que atender con el daño ya producido. Entonces, yo os voy a hablar desde mi experiencia, la teoría ya los profesionales la han puesto encima de la mesa, y la experiencia, en el año 2002 acudí a unas jornadas cuando estaba incipiente el tema del acoso moral en el trabajo en la Feria de Muestras de Bilbao, en la que casualmente estaba el jefe de la inspección y los especialistas en ese momento. De allí salí verdaderamente descorazonado, me daba vergüenza hasta estar en un sindicato. Se nos ponía a parir, había asociaciones ya para defender a las víctimas de acoso, saltándose por encima toda la estructura de representación de los trabajadores que tenemos los sindicatos. Eso no podía ser así. Entonces yo me puse a trabajar como podía en ese momento. Como decía el compañero, en ese momento yo hice de doctor Google, la gente que me venía se me sentaba enfrente con un problema, una situación así, yo le informaba hasta ese momento lo poco que había, lo que se estaba haciendo y lo que no se estaba haciendo. Pero en ese momento yo hacía de delegado de prevención, hacía de psicólogo, hacía de abogado, hacía absolutamente de todo. Y eso no era eficaz. Y por suerte, pues tuve suerte que un buen día se me cayó ahí del cielo enfrente en una silla un psicólogo, Miguel Ángel, mi compañero, y a partir de ahí entendí que el enfoque debía ser desde muchos puntos de vista para pelear contra esa situación. Nos pusimos a trabajar. El problema era grave porque, claro, hacía falta información. Nos pusimos a hacer jornadas divulgando lo que verdaderamente los trabajadores conocieran, lo que consistía o no consistía, las situaciones de acoso que son perfectamente válidas para el estrés. Por eso estoy poniendo un poco el ejemplo, porque la estructura que se montó en su día, que tenemos montada en el sindicato UGT, es perfectamente válida para hacer frente a las situaciones de estrés. ¿Qué hacía falta? Información, efectivamente, de los trabajadores y formación de los delegados. A los trabajadores se les formaba en los planes de formación con cursos de submarinismo, rescate aéreo y demás. Eso había que corregirlo. Hicimos cursos para delegados de prevención de 30 horas para explicar el aspecto legal y psicológico, y de 30 personas que venían personas afiliadas y no venía ningún delegado en prevención. Eso no puede ser. Entonces sabíamos dónde estaba el problema interno y lo que había que hacer era formar. Porque vamos a dejarnos aquí de tonterías. El sindicato tiene que utilizar la principal herramienta. No voy a decir que tenemos que hacer como los bomberos, que tenemos que estar en 5 o 10 minutos allí cuando hay fuego. No. Tenemos que ser mejores. Trabajamos y estamos donde salta la chispa. Tenemos que evitar que esta salte y si salta, apagarla, pero al primer indicio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo demás son cuentos chinos. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente, mientras esta situación entendimos, se arreglaba, se conducía, se hablaba de los riesgos emergentes y demás. ¿Qué teníamos que hacer? Pues atender al trabajador. Y un trabajador, en las primeras instancias, no nos venían con una situación incipiente, nos venían con bajas prolongadas, nos venían unas situaciones ya que verdaderamente se querían ir de su puesto de trabajo. En fin, había que valorar desde el principio, y creo que ese es el gran acierto que, por lo menos en UGT, hicimos a la hora de atender este tipo de situaciones. Tiene que haber una dirección, una coordinación, alguien que lidere desde el punto de vista no jurídico ya, sino sí legal. Tenemos que saber en el frente por dónde van las balas para luego en la retaguardia preparar la estrategia. Y eso fue lo que hicimos modestamente, humildemente,
Los resultados ahí están. Nosotros pasamos de tener verdaderamente en estos 10 años que el gabinete ha estado funcionando, hemos pasado de atender a personas con situaciones extremas, incapacidades, depresiones mayores, intentos de suicidio, a verdaderamente ahora con una actuación inmediata, pues poder paralizar en colaboración con los delegados de prevención de cada sector que traen la problemática puntual de cada sector, llegar a parar la situación en el primer momento, porque eso es lo que hay que hacer. Asesoramos y metimos desde luego todo lo que supimos en los convenios como cláusulas antiacoso, participamos a la hora de hacer los protocolos y demás. Ese es nuestro trabajo. Esa estructura está perfectamente válida y sigue ahí para atender a los trabajadores que estén sufriendo estrés en el trabajo. Con unos matices, no nos podemos anclar y decir que bien lo hemos hecho y ya está, tenemos que estar al día de lo que pasa aquí. Y desgraciadamente el empresario no va de nuestra mano. Y os voy a poner un ejemplo. En las 3 últimas denuncias que hemos metido por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, una ha sido a la inspección, otra fue una demanda que metieron en un juzgado, y otras 2 situaciones iniciales en la empresa. En las 4 me han dicho, en 2 me han abierto un protocolo de acoso moral. Digo, hostia, que si yo no hablo de acoso moral, yo hablo de incumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales. En la inspección, no fue aquí, fue en otra provincia, la denuncia estaba clara, incumplimiento de normativa de prevención de riesgo laboral. Me echó un mitin y me dijo lo que era el acoso moral. Y digo, pues muy bien. Es decir, como decía ayer la compañera de Barcelona, las evaluaciones, los protocolos de acoso moral los han metido en un cajón, es decir, se compraron un traje en su día y esto lo llevan a las bodas, a las comunidades y a todos ellos. No, señor, hay que amoldarse a lo que tenemos y a la situación puntual concreta. Nada tiene que ver una situación, aunque coincidan en muchos puntos de acoso, con una situación de móvil. Estamos en un foro de prevención y con la presión del tiempo y demás me ha llamado la atención para hacer frente a las situaciones, a los riesgos psicosociales, que se nos llena la boca a decir que son los emergentes del siglo XXI, para hacer frente a esa situación tenemos que estar en la vanguardia, tenemos que saber lo que pasa. Y no he oído en estas 2 jornadas ninguna referencia, señores, Boletín Oficial del Estado, 28 de septiembre del 2013, Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internalización. Esto es japonés puro. Bien, vamos aquí al tema. El artículo 39 de esa ley lo que dice es que en las empresas se reconoce al empresario que cumpliendo todos los requisitos y tal, que ocupen hasta 25 trabajadores, puede el empresario asumir las labores de prevención. Antes era hasta 10, bueno, hasta 6. Esta vez lo modula, pone 10 y luego para pasar y les da la posibilidad que en empresas de hasta 25 trabajadores sea el empresario el que asuma la prevención de la empresa. Me hubiera gustado escuchar ya que nos tenemos que poner a trabajar en eso, que se nos viene encima, porque si os doy unas cifras en España, en agosto de 2013 hay 1.174.352 empresas. Tan solo 52.850 cuentan con más de 26 trabajadores. El resto, como los empresarios están perfectamente formadísimos en los riesgos psicosociales, tenemos que estar descuidados. Está perfectamente cubierto. A trabajar, señores, a trabajar. Tiene razón el compañero ponente de ayer, termino, del Servicio de Prevención Ajeno cuando dijo que efectivamente lo primero que hay que hacer por parte del empresario es tener conciencia de que existe el problema. ¿Qué hizo Rajoy con el Prestige? Ver 2 hilitos de plastilina. Nosotros los sindicatos tenemos que ver 70.000 toneladas de chapapote. ¿Qué hizo? Alejar el problema para que no le pringara. Acabó pringando hasta Francia. Nosotros tenemos, si no hemos podido evitar el problema, vamos a traerlo al terreno de la competencia nuestra y controlarlo por lo menos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar ya la cantinela de los riesgos emergentes. Señores, el niño ha crecido, el niño tiene bigote ya, se quiere ir de casa. Los riesgos psicosociales son los riesgos del siglo XXI. Y desde luego, para hacer frente, y desde UGT, por supuesto, lo llevamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a hacer frente con sindicalismo del siglo XXI. Muchas gracias y buenos días.